Hola amigos, ¿qué onda? A mí me tocó explicar la condición de la posmodernidad de David Harvey. David Harvey es un profesor distinguido de la antropología en Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde lleva enseñando desde el año 2001. Anteriormente fue profesor de geografía en las universidades de Johns Hopkins y de Oxford. La condición de la posmodernidad. La condición de la posmodernidad de David Harvey. ¿De qué trata este libro? Desde los años 70 se ha operado una metamorfosis en las prácticas culturales y económicas, un desplazamiento profundo en la estructura del sentimiento. Hay fundamentos para afirmar que existen relaciones necesarias entre apariciones culturales posmodernistas, surgimiento del modo más flexible de acumulación de capital y un nuevo giro de la comprensión espacio-temporal de la organización del capitalismo. Intenta explicar los recientes cambios de la economía y la cultura del mundo capitalista avanzado. El pensamiento posmoderno tiende a negar cualquier sistematización o enfatiza la separación, la fragmentación, lo efímero, la diferencia y lo que frecuentemente se llama otredad. Esta metamorfosis está ligada al surgimiento de nuevas formas dominantes de experimentar el espacio y el tiempo, modernidad y modernismo. La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, que es la mitad del arte, cuya otra mitad es lo inmutable. El arte también está incidido en el alma y el cuerpo. El alma es lo eterno e inmutable de la belleza, mientras que el cuerpo es lo fugaz y lo circunstancial. El artista debe de producir la circunstancia en todo aquello que sugiere o que sugiera a lo eterno. Por su ocupación reclama la capacidad de destilar lo eterno de lo transitorio. El modernismo, como un movimiento estético, fluctuó entre una y otra cara de esta doble formulación. Centrarse en una vinculación de lo efímero con lo inmutable ayuda a entender algunos de los significados contradictorios del modernismo. Modernidad según Bernham. La experiencia del espacio en tiempo en la modernidad es la experiencia vital, medio que promete aventura, poder, goce, crecimiento y transformación, pero amenaza con destruir todo lo que tenemos, sabemos y somos. Los medios y experiencias modernos atraviesan todas las fronteras geográficas y étnicas de clase y nacionalidad, religiosas e ideológicas. Une a toda la humanidad, pero paradójicamente todos estamos en un torbellino constante de desintegración y renovación. Ser moderno es formar parte de un universo en donde todo lo sólido se disuelve en el aire. La modernidad. Si la modernidad está marcada huidizo y contingente, sus consecuencias no tienen respeto por su propio pasado, menos por cualquier pasado premoderno. Lo transitorio hace difícil la conservación de un sentido de continuidad histórica. Entonces, la modernidad no solo supone violenta ruptura con alguna o todas las condiciones históricas procedentes,
sino que se caracteriza por un proceso interminable de ruptura y fragmentación interna. La vanguardia desempeña un papel vital en la historia del modernismo, al interrumpir cualquier sentido de continuidad a través de movimientos, recuperaciones y representaciones radicales. Los problemas de la modernidad es descubrir los elementos eternos e inmutables en un medio de estas irrupciones. ¿Dónde se encuentra coherencia acerca de lo eterno que al parecer oculta en el remolino del cambio social en el espacio y tiempo? La respuesta de la Ilustración es la idea del progreso indefinido que busca activamente esta ruptura con la historia y la tradición que propone la modernidad. Los pensadores de la Ilustración dieron buena acogida al cambio y consideraron lo efímero, lo huidizo y lo fragmentario una condición necesaria a través de la cual podría realizarse el proyecto modernista. La doctrina de la igualdad, la libertad y la fe de la inteligencia humana y en la razón universal. Así se revelan las cualidades universales, eternas e inmutables de toda la humanidad. El problema de la modernidad es crucial saber que la modernidad está condenada desde el comienzo a volverse contra sí mismo, transformándose la lucha por la liberación del hombre en un sistema de opresión universal, o si a alguno le queda algo de poder, para inspirar el pensamiento contemporáneo, o si es necesario abandonar por completo el proyecto de la Ilustración en nombre del hombre. El lado oscuro de la historia reciente es el defecto de la razón de la Ilustración o el error en su aplicación. Según como nosotros expliquemos esto, estaremos de un lado o del otro. Las críticas a la modernidad, según Weber, dice: la visión de la Ilustración es una realidad amarga e irónica. La racionalidad instrumental con unos arreglos afines no conduce a la realización de la libertad, sino a la creación de una jaula de hierro de racionalidad burocrática. Nietzsche percibe fuerzas destructoras y caos por bajo la aparente superficie de la razón de la vida moderna. Lo moderno no es otra cosa que energía vital, voluntad de poderío, que nada en un mar de desorden, anarquía, destrucción, alineación individual. La tensión entre lo efímero y lo eterno es la esencia eterna e inmutable que la humanidad encontró la presentación adecuada en un mito de Dionisos. Ser al mismo tiempo destructivamente y creativamente destructiva. La destrucción creadora es importante para comprender la modernidad, como se crea un mundo nuevo sin destruir gran parte de lo existente. La destrucción creadora, según Nietzsche, es importante para comprender la modernidad, cómo se crea un mundo sin destruir gran parte de la existencia. La tensión gráfica entre lo efímero y lo eterno. Si el modernista tiene que destruir para crear, la única forma de representar la verdad eterna es a través de un proceso de destrucción que finalmente terminará por destruir esas verdades. Si aspiramos a lo eterno y inmutable,
No podemos dejar de poner la impronta en lo caótico, efímero y fragmentario. La exploración estética como medio para una nueva mitología, nuevo impunto del modernismo cultural. Después de que Nietzsche ya no es posible asignar a la razón el astuto de la esencia de lo inmutable de la naturaleza humana, la exploración de la experiencia estética se convirtió en un medio para la búsqueda de lo inmutable. El artista moderno podía desempeñar un rol creativo en una de las definiciones de la esencia humana. Frank Wright dice: el artista no solo debe abarcar el espíritu de su época, sino iniciar el progreso de la transformación. La posmodernidad, a diferencia de muchas personas que dicen que es el fruto de la modernidad, es una evolución completamente básica, una sociedad industrial completamente orientada hacia la producción y a la efectividad de sus recursos, así como al mismo tiempo una sociedad industrial que cada vez vive más en una ciudad donde es necesario el orden y el control. Claramente va a llegar a un orden en el cual la identidad étnica y la identidad nacional va a ser aplastada simplemente debido a que la ciudad necesita cada vez más orden. Esto va a jugar un papel fundamental para la destrucción de los denominados grandes relatos. Este es el concepto fundamental para entender el paso de la modernidad a la posmodernidad. Estos grandes relatos son las grandes visiones del mundo que dan sentido a toda la humanidad, como por ejemplo el cristianismo, capitalismo o comunismo, etc. Todas estas grandes visiones no solo fueron aplastadas por la ciudad, sino al mismo tiempo por los grandes horrores ocurridos en el pasado siglo, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, toda una colección de genocidios y de grandes catástrofes. Así también, obviamente, la caída de la Unión Soviética, que es un golpe a la izquierda política del que aún no se ha podido recuperar. Pero bueno, ¿quién inventó la posmodernidad? Simplemente alguien le puso el nombre. El sujeto más citado en los libros de posmodernidad es Lyotard o Lyotard. Nos explica la posmodernidad explicada a los niños. El asunto de la posmodernidad es la idea de que hay muchas voces y pues una sola visión no basta también. Tiene que ver mucho el relativismo, la idea como tal, socialmente y culturalmente. Hablando de la posmodernidad, no hay una verdadera visión, sino que un montón de visiones. Por eso las cosas como las ciencias biológicas, las ciencias matemáticas y otras tantas, explicándoles más estadísticamente, queda muy afuera que dan por postulados que tienen que tomar en cuenta la cultura, el momento, la cultura en el momento. La explicación aquí es el asunto de la duda legítima de todo, pues una de ellas sería: ¿vivimos mejor? Pero si vivimos mejor, ¿a qué nos referimos con mejor? ¿Este es el mejor mundo posible para vivir? Otro ejemplo sería: ¿qué es lo normal
¿Y por qué estamos tan obsesionados con ello? ¿Realmente lo normal es bueno? Todas estas dudas que al final de cuenta son muy colectivas, al final terminan por tener un importante efecto sobre el individuo, el cual hace cada vez más individualista y cada vez más narcisista. Por como ya no le queda discursos grandes y no le queda ganas de trascender en algunas religiones o discursos políticos, entonces solo le queda la hora la cual vuelve un sujeto consumista y técnico. Entonces, más que hablar de posmodernidad, se habla de la condición posmoderna, que es este momento de incertidumbre. Algunos autores predicen que lo único que viene es el autoritarismo, más conservadurismo o más fundamentalismo. Poco se señala que vamos a tener, de hecho, una sociedad cada vez más abierta, pues como ya lo he dicho, la posmodernidad es una evolución de la modernidad, pero estos puntos sobre el futuro son puras especulaciones y hay mucho que está por decidirse aún.